Ahora preguntémonos un poco la relación indisoluble hoy en día entre NLP y el aprendizaje automático, Machine Learning, ¿no? Que es un área que está tan de moda hoy en día, la inteligencia artificial se habla en todos lados y NLP es uno de los casos emblemáticos donde técnicas modernas de Machine Learning, usando redes neuronales principalmente, han tenido un éxito súper grande, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros como humanos, como seres humanos, nosotros somos capaces, de una forma súper sorprendente, somos capaces de aprender un primer idioma sin una instrucción formal, casi por observación y repetición. Hay un debate fuerte en lingüística de si eso viene codificado en nuestros genes por temas evolutivos o realmente lo aprendemos 100% desde cero. Eso es un debate chomskiano versus otras corrientes. Pero es súper interesante eso, si uno lo piensa, como algo tan complejo como un idioma, que realmente tiene muchas complejidades, mucha sutileza a nivel fonético, morfológico, sintáctico, semántico, cómo somos las capaces las personas de aprenderlo. Pero si bien somos muy buenos aprendiéndolo, al igual como somos para reconocer objetos visualmente o a reconocer sonidos, nos cuesta mucho formalmente o algorítmicamente describir cuáles son las reglas que gobiernan y dominan el lenguaje. Nos cuesta mucho decir, ok, ¿por qué se dice esto así? ¿Por qué las oraciones tienen esta estructura? Nos cuesta mucho, es algo muy complejo de formalizar. Y eso es un desafío para la computación, porque generalmente si yo quiero tratar algo algorítmicamente, necesito poder formalizarlo. Entonces eso es un talón de Aquiles para la lingüística computacional. Entonces, hacer que las máquinas entiendan y creen lenguaje es muy difícil, principalmente porque no es trivial cómo yo formular estas cosas algorítmicamente. Piensen, ¿cómo hago yo un chatbot algorítmicamente? ¿Ya? Si alguien, if hola, me dijo hola, digo hola, ¿cómo estás? Si me dice bien, le digo que bueno. ¿Se dan cuenta la cantidad de reglas que tendría que tener? Y le aseguro que aunque hagan millones de reglas, se lo pasan a un par de personas y se darían cuenta rápidamente que esto no es, que esto no funciona. A menos que sea un dominio muy, muy acotado. Entonces, el paradigma de computación que hoy en día mejor se porta para procesar lenguaje natural es usando una rama del Machine Learning, que es el aprendizaje automático, principalmente supervisado, ¿no? Donde tengo datos de entrenamiento etiquetados. También se puede usar datos no etiquetados, también se puede aprender cosas muy útiles a partir de él. Hay técnicas muy interesantes hoy en día como los word embeddings o estos métodos gigantes como GPT-3, BERT, que vamos a hablar mucho más adelante en el curso, que son capaces de aprovecharse del texto no etiquetado, pero el grueso para yo poder hacer que mi máquina resuelva una tarea es tener datos etiquetados. Entonces, ¿qué es el Machine Learning supervisado? Que si no lo han visto nunca, acá se lo introduzco. Es la idea de cómo yo uso un algoritmo que aprende a generar un output a partir de un input donde el input y el output correcto están dados en un dataset de entrenamiento. O sea, yo tengo un dataset de entrenamiento donde yo tengo para un input el output que me gustaría tener. O sea, tengo como respuestas correctas para ciertas preguntas en mi task. Y yo hago que la máquina aprenda a producir esos outputs a partir de esos inputs automáticamente, sin yo asignar ninguna regla a mano, sino que la máquina encuentre la regla. Eso es la idea del aprendizaje automático, muy útil en el procesamiento de lenguaje natural por la dificultad de formalizar el lenguaje. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un NER, ¿se acuerdan de este sistema NER que yo les mostré que decía que Michael Jordan is a professor at Berkeley? Y quería saber que Michael Jordan era un profesor y Berkeley era un lugar. Esos modelos se entrenan con datos etiquetados, corpus. Esa es la palabra que vamos a usar en NLP mucho, un corpus. Entonces, por ejemplo, para NER, el dataset de NER tiene oraciones. Una oración tiene todas las palabras de una oración y por cada palabra tiene su etiqueta. UN Official Equeus Heads for Baghdad, ¿no? El oficial de las Naciones Unidas llamado Equeus se dirige hacia Bagdad, la ciudad de Irak. Entonces, acá sabemos que la UN es una organización, Equeus es una persona y Bagdad es un lugar. Entonces, si bien acá tengo etiquetas, esto fue etiquetado por personas. El etiquetado es un proceso manual y súper costoso. Y es el talón de Aquiles en NLP supervisado, que hay que crear estos datasets. Es muy caro crearlo, para que tengan el volumen de datos necesarios para yo poder entrenar buenas máquinas. Pero esta es la idea. Acá tengo un dataset que está etiquetado para hacer NER. Entonces después, como yo sé la respuesta correcta,
Yo sé que para esta palabra tengo que ponerle esta etiqueta, acá tengo que poner el O, que es de outside, que no está dentro de ninguna entidad. Acá estoy I, de inside person. Eso es para pensar, imagínense una entidad que tenga más de una palabra. Entonces hay etiquetas especiales para eso. Pero esa es la idea. Imagínense el tema más simple, clasificación de emails por spam. Yo cada vez que le digo a un filtro, le digo esto es spam, esto no es spam. Esos son mis datos de entrenamiento para yo entrenar un clasificador que aprenda esto es spam, esto no es spam. Que es mucho más fácil que yo manualmente construir las reglas. ¿Ya? Entonces, Machine Learning es algo muy importante en NLP y principalmente el Machine Learning supervisado, ¿no? Donde yo tengo datos de entrenamiento con la respuesta correcta, por decirlo así. Más desafíos del lenguaje. Hay 3 propiedades del lenguaje humano que lo hacen extremadamente desafiante para tratarlo computacionalmente. Que es discreto, que es composicional y que es disperso, sparse. Esa palabra se usa mucho en inglés que para hablar de algo cosa disperso. Cuando hablamos de vectores, un vector disperso es un vector que tiene en todas sus columnas muchos ceros y muy poquitos unos, muy pocas columnas activas. Lo van a entender después cuando veamos los modelos de bolsa de palabras, en la clase siguiente. ¿Qué significa? Significa que el lenguaje sea discreto, que lamentablemente las letras que tiene una palabra no nos dicen nada sobre la relación que ellas tienen. Si nosotros quisiéramos matemáticamente llevar el texto a secuencias de bits, eso tendría muy poco valor. O sea, si yo calculara la distancia entre 2 vectores de bits de palabras, no nos dirían nada de cuánto se parecen semánticamente. O sea, yo sé que hamburguesa y pizza están más parecidas entre sí que hamburguesa con gato, pero tal vez a nivel de diferencia de bits no es tanta la diferencia, no es tan claro. Entonces, las letras no nos dicen tanto, dicen algo, no dicen tanto sobre el significado de las cosas y las relaciones de las cosas. Eso hace que el lenguaje sea discreto. Composicional. Si yo me sé el significado de las palabras, si yo tengo un diccionario, eso no me dice que yo me sé el lenguaje. ¿Ya? Acuérdense cómo se compone el lenguaje por la gramática. Tiene propiedades no lineales, por decirlo así. Si tomo una oración en otro idioma, yo con un diccionario yendo palabra por palabra no voy a entender bien lo que está pasando. Está la negación, están muchos patrones del lenguaje que no son secuenciales. Entonces, entender la oración completa, el significado completo de una oración, va más allá de entender el significado individual de las palabras. ¿Ya? Entonces, cualquier modelo simple que no se promedie, que tenga el significado de cada palabra y los promedie a todos para aprender representar el significado de una oración, va a caerse en muchos casos. ¿No? Cuando tengo, no sé, cosas que intensifican como muy bueno, o tengo ironía, o cosas complejas, o signos de exclamación, todo ese tipo de cosas son composicionales y le dan complejidad al lenguaje. Y que sea disperso, sparse, dice que existen tantas oraciones posibles que no tiene sentido tener un modelo que se aprenda oraciones de memoria. O sea, si yo hago un chatbot con todas las oraciones del mundo y hago un modelo solamente que cuando llega una pregunta me voy a la oración más parecida a esa y le hago la respuesta, nunca va a cubrir potenciales preguntas que me podrían hacer. La sparseness me dice que necesito razonar, si quiero, de cierta manera, si quiero procesar el lenguaje humano. Ya, entonces vamos con un ejemplo ahora, bien simple en NLP, que es clasificación de texto, usando tópicos. Y veamos entonces el paradigma de hacerlo con Machine Learning, ¿ya? Con un modelo súper simple. ¿Ya? Entonces el problema aquí, tengo un documento y lo quiero clasificar, una noticia por ejemplo, y quiero clasificarla automáticamente en alguna de estas categorías. Deporte, política, farándula, economía. Está claro que las palabras del documento me van a dar muchos indicadores del tópico, ¿no? O sea, si yo sé que es farándula y me aparece un personaje de la farándula, no sé, Kenita Larraín, está claro que eso me tiene harta probabilidad un documento de ser sobre farándula, ¿no? Lo mismo que sale gol. Pero si uno quisiera a mano crear todas estas reglas, podría estar mucho tiempo creando estas reglas y serían súper caras de mantener. Tendría muchos casos en que se caerían. Entonces, escribir estas tareas es muy caro y es difícil, requiere pensar mucho, cognitivamente es difícil, pero por otro lado, para un humano es súper fácil etiquetar. O sea, cognitivamente, si yo te paso un documento,
tú en un par de segundos, mirando un par de oraciones, me vas a poder decir una noticia, si es de deporte, política, farándula o economía. Entonces la anotación, eso se puede aprovechar Machine Learning supervisado, porque el supervisado necesita que alguien me diga cuál es la respuesta correcta. Entonces la idea de usar Machine Learning supervisado es que la máquina aprenda las reglas a partir de los datos. Entonces el etiquetado es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, un caso típico en clasificación de texto es análisis de sentimiento. Entonces yo uso NLP para extraer información subjetiva del texto. Lo más simple, por ejemplo, es clasificación de una oración. Tengo un tweet, por ejemplo. Odio a Pepito, estoy muy feliz. O, hoy día es un día cualquiera. Tienen sentimientos distintos, ¿no? Uno es positivo, otro es negativo, otro es neutral. Y automáticamente entender esto puede servirnos para entender la opinión pública, ver lo que opina la gente sobre un político o una marca. Tiene mucho valor. Encuestas de opinión, tendencias políticas. Tiene mucha aplicación. Y este problema se resuelve con Machine Learning. O sea, clasificar automáticamente un documento a una de estas categorías. Cualquier técnica del estado del arte, cuando hablo del estado del arte es como modelos que hoy en día se comportan lo mejor posible, con la exactitud más alta posible, se basan en usar Machine Learning supervisado, entrenado sobre ejemplos que fueron anotados a mano. Entonces, el proceso de anotación de datos es algo necesario para construir modelos supervisados en NLP. Ya, por ejemplo, acá quiero hacer lo clásico que hago yo en Machine Learning, es llevar mis ejemplos, que acá, por ejemplo, tengo tweets y quiero clasificarlos en positivo y negativo en sentimiento. LOL happy, LOL good, grr angry. Acá tengo dos positivos, uno negativo. Extraigo el vocabulario, o sea, veo todas las palabras distintas que hay en mi corpus. Estamos aprendiendo el lenguaje ya que se usa en LP, un corpus, mi colección de documentos. Y esta es la palabra 1, la ordeno alfabéticamente. La palabra 1 es angry, la palabra 2 es happy, la palabra 3 es good, la palabra 4 es grr, la palabra 5 es lol. Y esto lo llevo a un modelo que yo puedo representar matemáticamente. Lo más simple es llevar los documentos a vectores, con un enfoque que se llama bolsa de palabras. Entonces, por cada palabra distinta que encontré, creo una columna distinta, columna 1, 2, 3, 4, 5, y en este caso llevo cada tweet a un vector binario en base a la palabra que tiene. Bueno, el tweet LOL happy va a tener un 1 en la columna 2 que representa a happy y un 5 en la columna, un 1 en la columna 5 que representa a LOL. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Estos son vectores sparse. Acá ahora la escasez, lo disperso que puede ser el lenguaje. Imagínense de verdad con un corpus grande de millones de tweets. El vocabulario es del orden de los miles. El vocabulario crece más a una tasa logarítmica después, a medida que más documentos tengo, descubro menos palabras, tengo más documentos. Pero aparecen vectores con muchos ceros en este caso. Pero yo podría, en base a estos vectores después, etiquetarlos, es decir, este es positivo, este es negativo, y usar después un método de Machine Learning que aprenda a clasificar, un clasificador. Y ese clasificador después podría automáticamente decirme este tweet nuevo, distinto a los de entrenamiento. Happy morning, feliz mañana es positivo. What a bummer, qué decepción, es negativo. El lovely day, tener un día muy bonito, positivo. ¿Qué hacen estos tipos de algoritmos? Acá un ejemplo súper breve, por ejemplo, una Support Vector Machine, que se ve en el curso de Machine Learning y minería de datos. Yo lo veo por lo menos en el curso de minería de datos que yo dicto junto con Bárbara Poblete. La idea es que estos vectores, que son multidimensionales, pero si uno los viera en dos dimensiones, uno podría encontrar el hiperplano que separa los vectores de una clase y otro con el margen mayor. Si yo encuentro esto, que yo lo puedo formular como un problema de optimización matemática, lo encuentro, después podría encontrar este hiperplano y aplicarlo a documentos nuevos y así hacer la predicción. Esa es la idea. Entonces, piensa, hoy en día, todos los métodos de NLP, incluso un traductor, un traductor es difícil de imaginarlo como un clasificador, ¿no es cierto? Pero uno puede imaginarse que un clasificador secuencial, que llego como input del texto de un idioma, predigo una palabra y eso es una clasificación con muchas clases posibles. Después, para predecir la siguiente, veo lo anterior predicho y el input. Y así secuencialmente puedo modelar el problema de traducción, por ejemplo, como una secuencia de clasificadores.
Entonces, los algoritmos de Machine Learning se pueden usar para muchas tareas o casi todas las tareas de NLP, haciendo ciertas modificaciones y adaptación. ¿Qué pasa con la lingüística? Que saber de semántica, pragmática, morfología nos ayuda para hacer sistemas de NLP. Saber estructura lingüística es muy importante, según Bender, que una lingüista muy famosa que trabaja en NLP para hacer diseño de features, de atributos y análisis de errores en NLP. ¿Qué son los atributos? Son las columnas que yo pongo acá en mis vectores. Yo podría crear una columna que usa un conocimiento lingüístico. Por ejemplo, cuántas frases, cuántos sustantivos hay en la oración, cuántos signos de interrogación, cuántas preguntas hay en la oración. Ese tipo de cosas. Yo podría tener cierto conocimiento lingüístico que me ayude a mí a guiar mi aprendizaje. Porque después estas dimensiones me forman mis vectores. Todo esto lo vamos a ver con detalle en las clases siguientes. Así que no se abrumen si no están entendiendo mucho. Esto es una clase introductoria. Pero ¿cuál es la relación en lingüística y en NLP? Saber lingüística puede ayudarnos a diseñar mejores atributos. ¿Ya? Entonces la idea de saber de lingüística nos puede ayudar a guiar mejor los algoritmos que diseñamos en Machine Learning para que encuentren relaciones entre el lenguaje y los objetivos. Se dan cuenta al final, la idea siempre en todas estas tareas es encontrar algún patrón en el lenguaje que nos ayude a hacer la predicción. Si quiero traducir, quiero encontrar las relaciones entre las palabras de un idioma y la otra, y después cómo la gramática del lenguaje de destino, saberla para poder generar oraciones que sean gramaticalmente correctas. Entonces, saber estructura lingüística puede ayudarnos a diseñar atributos para diseñar buenos algoritmos de Machine Learning en NLP. Todo eso suena muy bien, pero hay un paradigma que el que vamos a ver harto en este curso, que es basado en aprender los vectores automáticamente, que se llama aprendizaje de representaciones o Deep Learning, que deja esto un poco, cuestiona un poco esto, ¿no? Y pone un poco en duda cuánto de lingüística yo tengo que saber para hacer buenos sistemas en NLP. Hay un debate fuerte en eso hoy en día. Pero vamos ahora un poco para que lo tengan en mente, lo vamos a ver un poquito al final de esta clase. Otros desafíos importantes en NLP. Esta clase les he hablado un poco, bastante de todos los desafíos que hay en esta disciplina. Si dependemos en Machine Learning supervisado, crear datasets de entrenamiento es caro. O sea, anotar documentos, por ejemplo, imagínate que quieras un traductor automático para un idioma donde no hay muchos recursos, que es el Mapudungun. Crear un corpus del tamaño para entrenar un modelo de Machine Learning donde tenga oraciones en un documento en idioma y en el otro, es caro. Requiere mucho trabajo y tiempo. Y a veces los modelos se sesgan. A veces, por ejemplo, hay variaciones entre un dominio y otro. Por ejemplo, piensen en sentimiento. Yo entreno un clasificador de sentimiento en textos de deporte y lo quiero aplicar a política para saber si alguien apoya a un político. Probablemente no se va a aportar muy bien porque el lenguaje es muy distinto. Y también como el lenguaje es dinámico, esto de que cambia el lenguaje. Si yo compro, por ejemplo, compro un clasificador preentrenado, 5 años atrás, lo quiero usar para hacer una campaña en Twitter o en otra red social, y los hashtags son distintos, entonces se va a caer un montón. Entonces los modelos se vuelven obsoletos fácilmente. Y pasa, o gente que se baja un modelo listo, por ejemplo, el sentimiento o NER, que es entrenado con español de España, y se portan súper mal en español de Chile. ¿Ya? Entonces el tema eso es un desafío. Dependemos de los datos de entrenamiento y los modelos no aprenden mucho más allá que lo que vieron en los datos de entrenamiento. ¿Ya? Entonces los modelos igual, y se ponen en práctica mucho, entonces hay consecuencias sobre eso. ¿Ya? Hay sesgos también, a veces los modelos pueden aprender relaciones que no nos gustan. Si en el texto, por ejemplo, hay muchas oraciones que son discriminatorias a un grupo social, racistas, por ejemplo, puede que esto lo aprenda y después yo lo pongo esto en producción para saber opinión pública y la máquina está reproduciendo decisiones injustas. Entonces esto es un tema muy, muy grande. Acá un ejemplo de cómo me puede afectar el dominio para clasificación de sentimiento. Tengo la palabra pequeño, small, en 2 oraciones. Acá estoy hablando sobre la cola de un banco, donde claramente es bueno que la cola sea pequeña. Y acá estoy hablando sobre el tamaño
de un hotel, de una pieza de un hotel, y claramente aquí es algo malo. Entonces imagínense que yo entrené un clasificador solamente con tweets de este tipo, de hoteles, y lo quiero aplicar para un contexto de calidad de servicio en un banco, y yo aprendí que small era algo malo, pero realmente aquí hay algo bueno. Entonces me da conclusiones equívocas. Entonces es muy importante que ustedes los modelos, aparte de las métricas que vamos a ver, los miren si van a trabajar en esto. Vean las predicciones que hace y vean si hacen sentido o si son capaces de generalizar, o sea, de aprender, aplicar más allá de los datos con los que lo entrené, que es el objetivo. Hay truquitos que se pueden hacer en ciertas tareas, hay truquitos que uno puede aprovechar para etiquetar sin sufrir tanto el tiempo y el esfuerzo. A veces la estructura de los datos me da hints para etiquetar automáticamente. Por ejemplo, yo puedo bajarme tweets con ciertos emojis o emoticones o con hashtags que sean positivos. Lo clásico, me bajo 1 millón de tweets con caras felices y 1 millón de tweets con caras tristes. Borro la carita del tweet y lo pongo como la etiqueta. Este es positivo, este es negativo. Y ese tipo de cosas en la práctica se portan súper bien porque puedo bajar muchos datos. O a veces puedo combinar estos datos que me construye automáticamente con datos realmente etiquetados a mano y puedo obtener mejoras en el rendimiento. Pero en algunas tareas como detección de entidad es muy difícil encontrar truquitos para etiquetar automáticamente. Lo que sí se puede usar es crowdsourcing, que son plataformas en que uno le paga a las masas, como Mechanical Turk, en que uno paga, qué sé yo, una fracción de dólar por etiquetado y masivamente hay gente en ciertos países o gente que no tiene trabajo que vive de esto. Por ejemplo, en India hay un montón de gente que trabaja haciendo anotaciones de datos para automatizar sistemas de NLP o de otras cosas de Machine Learning. Pero es desafiante, puede ser caro a veces y hay que diseñar bien el trabajo, el job, para que los datos queden anotados de buen nivel. Y a veces es difícil asegurar calidad, o sea, es desafiante también. Y a veces se requiere expertise, o sea, para sentimiento puedo tomar cualquier persona, ¿no es cierto?, que sepa el idioma me puede decir esto es positivo, esto es negativo. Pero para traducción necesito a alguien que sea bilingüe. Entonces no es trivial. No es trivial en todas las tareas como generar datos. A veces se requieren expertos, a veces no. Lo que quiero hacer ahora es, para ya empezar a cerrar la clase introductoria, les quiero mostrar cómo ha evolucionado, cómo se hace NLP en general, desde el paradigma Machine Learning shallow, que es como superficial, que es más o menos de este tipo, que hago estos vectores a mano y entreno modelos lineales que me dicen los vectores de un lado son de una clase, los para otro lado son otras. Y yo manualmente acá agrego columnas con conocimiento que yo tengo sobre el problema. ¿Cómo se pasó de ese paradigma al paradigma que hoy en día domina en NLP? Que es el paradigma de usar Deep Learning. Que la idea es que yo no solamente aprendo esto, el límite de decisión, sino la máquina también aprende la representación. ¿Ya? Y cuando me refiero a representación, me refiero al vector que representa mis oraciones o mis documentos, o mis palabras incluso. Ya, entonces, el año 2013 se organizó una competencia en CEMEVAL, que es un evento anual en NLP muy importante, donde se crean tareas, tasks, y la gente, se crean datasets de entrenamiento, y la gente participa enviando sistemas sobre esos datasets de entrenamiento, y después le pasan datos de testing, de prueba, y los datos de testing no se sabe cuál es la respuesta correcta. De hecho, en este curso vamos a hacer tareas en ese estilo. Entonces uno entrena su modelo, después hace la predicción y después hay un sistema centralizado que evalúa cada sistema y lo rankea. ¿Ya? Entonces en 2013 era una tarea en que había que clasificar si un tweet era positivo, negativo o neutral. El sentimiento. El sistema que ganó esto de 44 sistemas es el sistema NRC Canadá, es un centro de investigación en Canadá. Y lo que ellos usaron fue una SVM lineal como modelo de Machine Learning. O sea, era sencillamente este tipo de algoritmo que encuentra el hiperplano separador máximo. Pero los tweets los representaron con unos vectores gigantescos. Donde además de usar estas palabras que tenía el tweet,
crearon estos atributos, features manuales, muchos, pensando mucho conocimiento del problema. ¿Qué cosas usaron? Usaron word engrams, o sea, secuencias de palabras, secuencias de 2 palabras, 3 palabras, como distintas columnas de un vector. Todo esto se iban apilando como más columnas. Secuencias de caracteres, las etiquetas de part of speech, o sea, cuántos sustantivos, cuántos verbos tengo en el tweet. Cantidad de palabras con elongación, o sea, cuántas veces tengo goal con varias O. Eso también me puede indicar el sentimiento. Probablemente un tweet neutral no tiene eso. Entonces, si yo sé eso, me digo, lo voy a codificar como un atributo nuevo. Entonces, tengo una expresión regular que me detecta si hay una vocal repetida más de 2 veces y eso levanta como un flag y ese future que pasa de 0 a 1. O a un número puede ser. ¿Ya? La idea es que llevo mi tweet a un vector. La cantidad de palabras con todas sus letras en mayúscula. La presencia de emoticones positivos o negativos. La cantidad de negaciones, como no, nunca. La cantidad de secuencias de puntos de exclamación, puntos y signos de exclamación. Además de eso, construyeron automáticamente lexicones, que eran como listas de palabras, que yo sé que son positivas o negativas. Y usaron estos lexicones, por ejemplo, el lexicón que dice bueno es positivo, feo es negativo. Y le agregaron todo y contaban cuántas palabras positivas tenía el tweet, cuántas palabras negativas tenía el tweet, y usaron varios lexicones. Entonces acá crearon un vector, imagínense, gigantesco, de muchas, miles y miles de dimensiones, y después entrenaron un modelo como de este tipo. Eso ganó la competencia el año 2003. Entonces, hasta esa época, todos los modelos del estado del arte en LP se basaban en esta idea. Ingeniería de atributos, o sea, esta idea que yo construyo a mano mis vectores, mis representaciones, y sobre eso modelos de Machine Learning superficiales, que ahora si no saben de redes neuronales no lo van a entender, pero son modelos más simples. Vamos a ver en este curso todos estos modelos, así que tranquilos si nunca lo han visto. Pero generalmente en LP en ese tiempo se usaba fijo, el modelo de Machine Learning se dejaba fijo, se usaba los mejores que funcionaban en esa época, Support Vector Machines y cosas así. Y el esfuerzo realmente estaba en construir buenas features. Y aquí el conocimiento lingüístico o del fenómeno importaba mucho. Pero esto requiere mucho conocimiento específico. Y el sistema que vimos ahora fue construido antes de que el paradigma de Deep Learning, que es aprendizaje profundo, o aprendizaje de representaciones, dominara la disciplina de NLP. Deep Learning, los sistemas de Deep Learning, lo que hacen en verdad es usar redes neuronales, que lo que hacen es no solamente aprender a clasificar, no aprender a decir esto es positivo, esto es negativo, sino también aprenden a representar. Son cascadas de modelos donde un modelo se le pasa input a otro y una representación a otra y se combinan varias cosas hasta que lo que yo obtengo son vectores que son súper específicos para la tarea que yo quiero resolver. Eso son las redes neuronales y las vamos a ver con detalle en este curso. Pero el paradigma es que con el enfoque tradicional es, por ejemplo, si yo quiero clasificar si una imagen es un auto o no un auto, el enfoque tradicional es yo tomo el input, después uso todo mi conocimiento, en el procesamiento de imágenes, como en el tweet sería todo el proceso, lo que yo, como el caso anterior, la cantidad de emoticones, la cantidad de palabras positivas, negativas, represento esto como un vector y eso se lo paso a un algoritmo de clasificación que me dice esto es positivo o negativo, o acá hay un auto o no hay un auto. En Deep Learning la idea es que yo parto con una representación inicial simple, por ejemplo, en una imagen son los píxeles, en un texto puede ser la secuencia de palabras que hay y nada más que eso. Y esto se lo pasa a una secuencia de métodos que extraen los atributos, o sea, que crean la representación automáticamente. O sea, encuentran un vector automáticamente. Que son vectores densos generalmente, o sea, irreales. Son vectores con, no sé, de 1000 dimensiones donde todos los números son reales. Pueden ser negativos, positivos. Y en conjunto aprendo también a decir los positivos están aquí, los negativos están allá. Como que yo aprendo a proyectar mis datos y después a tomar las decisiones. Hoy en día los modelos que usan Deep Learning manejan el estado del arte. Estado del arte es un término para decir los modelos que se portan mejor, o sea que tienen mejor precisión, mejor exactitud en casi todas las tareas de NLP. Traducción, clasificación, detección de entidades, hacer sistemas de pregunta y respuesta, etc.
Esto se debe principalmente a que mediante crowdsourcing y otras técnicas se han podido crear grandes volúmenes de datos de entrenamiento. Y hardware también, GPU, y que se pueden usar para escalar esto y poder entrenar modelos que tienen muchos parámetros. Estos modelos son redes neuronales, se llaman redes neuronales. Y otra cosa muy útil son los word embeddings, que son vectores de palabras que se pueden construir, aprender automáticamente. Y esos vectores de palabras capturan la semántica, la sintáctica de las palabras. Vamos a verlo esto con mucho detalle en clase. Pero este tipo de cosas juegan un rol fundamental, crucial en los modelos modernos en procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué pasa con Deep Learning? Yo les motivé antes que saber de lingüística podía ser muy útil para hacer sistemas de Machine Learning, pensando en el paradigma anterior en que los atributos yo los hacía a mano. Pero, ¿qué pasa ahora en Deep Learning, donde la representación yo la aprendo solo? Si estas redes neuronales pueden aprender representaciones de manera automática, ¿se necesita entender cosas del lenguaje, como la sintaxis, la morfología? Algunos fanáticos de Deep Learning sugieren de que si tengo varios datos de entrenamiento, usar atributos manuales, que por ejemplo que incluyen la morfología o la sintaxis, no se necesitan. De hecho, se les hablan como estas representaciones intermedias. Porque si yo quiero traducir, tal vez no me interesa tener este árbol sintáctico que yo les mostré antes. Tal vez la red neuronal puede aprender un vector mejor que esto para hacer la traducción. ¿Ok? Entonces la idea es que lo que muchos dicen es que si yo tengo muchos datos de entrenamiento, mi red neuronal va a aprender representaciones intermedias que pueden ser equivalentes o incluso mejor que las diseñadas a mano. Hay un debate fuerte acá. Goldberg, que es el autor del libro que yo uso mucho en este libro, cree que realmente muchos conceptos lingüísticos se pueden aprender automáticamente a partir de los datos. Pero en muchos casos, muchos problemas, cuando uno habla trabaja con idiomas de escasos recursos, no hay datos de entrenamiento y son muy difíciles de construir. Entonces, en esos casos, inicializar la red o mi modelo con cierto conocimiento puede ser muy valioso. Así que depende mucho del problema. Con eso ya estamos terminando el curso, la introducción al curso. Un poco de historia de NLP. La disciplina es bastante antigua, casi del 50 hasta ahora. Y ha tenido como tres grandes fases: ¿no? El racionalismo, el empirismo y Deep Learning. El racionalismo son modelos que eran antes de usar Machine Learning, que era todo basado en reglas. Entonces eran estos sistemas expertos o que todo lo hacían en base a reglas. Entonces ya habían cosas. Hay un sistema de Lisa que trataba de hacer un psicólogo. Margie que trataba de meter conceptos automáticamente, pero eran modelos muy complejos, con muchas reglas. Mucho if, then else, if, then else. A partir de los 90 recién, la gente empieza a aplicar el enfoque estadístico de NLP. Statistical NLP, que es el empirismo. La idea es usar los datos etiquetados, los corpus y corpora es el plural de corpus, y usar modelos de Machine Learning simples, de shallow, por decirlo así, como naive Bayes, cadenas de Markov ocultas, que vamos a ver en este curso, modelos estadísticos de traducción. Esa es la idea. O sea, acá todo el esfuerzo estaba en cómo yo representaba automáticamente los textos. Y Deep Learning empieza a aparecer en el 2010, pero ya como parte más en la visión, el procesamiento de imágenes, pero a partir del 2013 empieza a tocar muy fuerte, entrar muy fuerte en NLP, y hoy en día es el grueso de NLP. Entonces la idea de Deep Learning es que esto, ingeniería de atributos, el que yo encontrar manualmente cómo yo represento mis oraciones o mis palabras, se considera un cuello de botella y se recambia con este paradigma de Deep Learning o aprendizaje de representación. Y, por ejemplo, DeepL, que es un traductor basado 100%, los traductores, por ejemplo, a partir del 2014, Google o DeepL, que es un traductor muy bueno que a mí me encanta, empezó a hacer todo usando Deep Learning, ¿no? Uno de los papers iniciales que resume esto, hasta acá hay un link ahí que empieza a hablar de este paradigma de usar redes neuronales y representaciones aprendidas para NLP. Esa es la introducción al curso. Entonces este curso nos va a enfocar en estos dos paradigmas. Vamos a ver el empirismo, porque nos va a ayudar a entender
La clase de los modelos empíricos que tienen más son súper interesantes porque están más asociados al lenguaje. Y vamos a ver también las redes neuronales, cómo usarlas en el texto, en el lenguaje natural. Entonces, vamos a introducir todos los conceptos modernos de procesamiento de lenguaje natural usando modelos estadísticos y redes neuronales. Las redes neuronales también son estadísticas, así que hay una contradicción. Pero la idea es más que nada esta idea de usar representaciones aprendidas automáticamente. Entonces vamos a ver clasificación de texto usando modelos lineales, naive Bayes. Vamos a ver métodos para etiquetar secuencias, o sea, cómo extraer etiquetas dentro de una secuencia, como el Name Entity Recognition, usando cadenas de Markov ocultas. Vamos a ver Conditional Random Fields, Maximum Entropy Markov Models, MEMS. Vamos a ver las redes neuronales, word embeddings, que son vectores de palabra, y arquitecturas de redes neuronales que se pueden usar en NLP, como redes convolucionales, redes recurrentes, modelos de atención y autoatención, transformer, modelos secuencia-secuencia. Con una profundidad menor que el curso de Deep Learning que tenemos en el DCC y con un enfoque siempre en el contexto de NLP. Como hoy en día si quiere entender mirar un poco cómo va NLP, pueden meterse a este sitio web, nlpprogress.com. Es una página muy interesante que lo que hace es que sigue el estado, hace un seguimiento para todas las tareas de NLP, cuáles son los métodos que van ganando. Entonces uno puede ir traducción automática y ve en algún corpus, esta es la métrica que se usa, BLEU, que mide la relación entre la traducción hecha y la traducción esperada, y ve cuáles son los papers que están ganando, ¿no? DeepL, que esto va segundo, por ejemplo, ¿no? En esta métrica. Entonces esto es muy interesante. Muy interesante poder hacer un seguimiento de en qué va la cosa. Varias de estas tareas las vamos a ver, estas tasks, las vamos a ver a lo largo del curso. Hay una librería que me gusta mucho que ver, Allen NLP. ¿Por qué me gusta? Porque tiene demos de modelos de estado del arte en NLP. Por ejemplo, Reading Comprehension. Esto es como yo, pregunta-respuesta. Entonces acá a ver, viene con un ejemplo. Who caught the shortest touchdown pass? Que es ¿quién agarró el pase? Esto es en fútbol americano, ¿no es cierto? Y la pregunta, este es el texto. Yo le hago una pregunta, corro el modelo y me dice la respuesta. Manningham, ¿ya? Que tiene que ser un pedazo que ahí fue nombrado. Y tiene varios demos, tiene sentiment analysis, por ejemplo. Y uno puede escoger un modelo para usarlo. Roberta, Large. Este es un modelo usando Roberta, que es un modelo del estado del arte. Entonces tengo esta oración, a very well made, funny, entertaining picture. ¿No es cierto? Es una foto graciosa y que entretiene. Y que me muestra output. No es muy visual esto. Ya me hace un JSON. Pero me dice las probabilidades de ser positivo es 1% y negativo es casi 1. Y puedo ver más hartas cosas. ¿Ya? Miren esta página para entender un poco lo que hacen sistemas modernos de NLP. Y el grueso y todo el material del curso va a estar en el sitio web del GitHub. Aquí están los videos de la clase. Este es el sitio web, GitHub. Y acá está el material y las slides, ¿ya? Y el calendario. Eso fue la primera clase, así que a disfrutar y ojalá que se motiven con el curso y aprendamos todos juntos un montón. Con eso termino. Muchas gracias. Chao, chao.